The General Assembly is now voting on Draft Resolution 3 entitled United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. El resultado de la votación es el siguiente: 121 votos a favor, 8 votos en contra y 54 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobado el proyecto de resolución. This instrument, it's a very, very powerful and important instrument because it defines our rights. For us in Europe, this declaration is important to change the common agricultural policy, to change the national policies, because our rights are being violated here. We have the biggest conflict we have is with the private sector, with the multinational corporations. What do we want? Peasants' rights! When do we want it? Now! What do we want? Peasants' rights! Donc la déclaration, elle est intéressante parce que justement, son point d'origine, c'est les personnes eux-mêmes, celles qui sont concernées. Elle est intéressante aussi, cette déclaration, parce qu'une fois que l'idée a été acceptée dans toutes les régions de la Via Campesina, donc sur tous les continents, elle est remontée d'abord vers Genève, parce que c'est là qu'il y a le Conseil des droits de l'homme. Et en discussion avec les alliés, il a fallu discuter de ce qu'on faisait, de cette idée-là, d'avoir un texte spécifique pour les paysans, pour les ouvriers, ouvrières agricoles, les pêcheurs, les indigènes. À force de discussion, on en est arrivé au fait qu'on allait proposer un texte qui allait être soumis au Conseil des droits de l'homme à Genève. Il a fallu se battre. Et on voyait qu'en Europe, les intérêts de l'agrobusiness, grand concordat de l'agrochimie, la force de la recherche pour la propriété intellectuelle, donc les transnationales, on voit comme c'est présent, on peut voir les lobbies qu'il y avait dans les différents lieux. Declaration has 6 articles which explain the rights of the land to the peasants. The main problem now in Europe and especially East Europe is land concentration and land grabbing. This process is very dangerous because it will be difficult to overcome for peasants and family farm, because large scale producers who has a lot of land push off the small producers, and in the same time this process will lead to increase the poverty in rural areas and increase to rural migration. Seeds play fundamental and key factor role in natural evolution and reproduction. We have to ensure the local and international regulations to provide peasants to have this liberty to reproduce seeds as much diverse as is possible on the agroecological way. It's very important and tricky thing is that this declaration is a statement. It is not binding, but it has a great moral and political rule in order to be implemented by the authorities. So it's one of the innovative, international legal instrument to protect the rights of local people. En este momento el mayor problema que existe en el tema de la alimentación y de los mercados es que estos cada vez más están dominados por las grandes multinacionales, transnacionales, que por ejemplo en Europa solamente 5 empresas están ocupando todo el mercado de la transformación y comercialización. Y esto hace concentrar todo el poder sobre la agricultura, la alimentación, hunden los precios a los productores, generan excedentes a propósito para que al final consigan una producción más barata, la banalizan, especulan con los alimentos
y unos alimentos que cada vez más son alimentos basura. Es muy importante la declaración en tanto en el artículo 16 contempla muy claramente las políticas públicas dirigidas a los mercados locales y a las necesidades que hay para volver a recuperar esos mercados locales para la producción de alimentos en manos de pequeños y medianos campesinos. Eso también al mismo tiempo ayudaría a recuperar unos precios que hoy no cubren los costes, que en general están hundidos. Eso ayudaría a que comunidades locales de campesinos y campesinas, de ciudadanos también, recuperen su capacidad propia para la alimentación. Para que podamos desarrollar la agroecología como una solución o como una alternativa real, necesitamos que se cumplan algunos derechos, como el acceso a la tierra, el acceso a las semillas, el acceso a una vida digna, a la igualdad, a sociedades paritarias, el acceso a la posibilidad de poder asociarnos, de no criminalizar nuestro trabajo, el derecho a poder formarnos, a poder desarrollar nuestra actividad. Entonces, al final, esta declaración viene a apuntalar el concepto de la agroecología, así como lo vemos nosotros y en el marco de la soberanía alimentaria, fuertemente.